Amigos, estamos de vuelta. Esto es Más que Noticias y les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, confirmó que el misil que derribó el avión de Malaysian Airlines fue disparado desde el área controlada por los separatistas prorrusos. En conferencia de prensa esta mañana en la Casa Blanca dijo tener conocimiento que estos separatistas han recibido armas pesadas, entrenamiento y también armas antiaéreas de Rusia. El mandatario norteamericano exigió además un alto al fuego en Ucrania para que pueda realizarse una investigación internacional. Obama evitó culpar a Rusia o a los separatistas directamente, pero remarcó que solo cierto tipo de armas son capaces de derribar un avión que vuele a la altura que lo hacía pues la aeronave comercial de Malaysian Airlines. Sabemos ahora mismo, lo que tenemos la confianza en decir es que era un misil y eso fue lo que derribó al avión. Sabemos, tenemos confianza en decir que eso ocurrió en un territorio controlado por separatistas rusos, pero creo que es muy importante asegurarnos de que no nos adelantemos a los hechos en este momento, identificar quién hizo esto, cómo se llevó a cabo este ataque, cómo se realizó. Va a haber más información. Y estamos trabajando con toda la comunidad internacional para asegurarnos de que nos enfoquemos en llegar al fondo de este asunto. Bueno, por su parte, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pidió que se realice pues una investigación internacional completa y además transparente sobre la caída del avión malasio. Miembros de esta organización se reúnen de emergencia para analizar el derribo de la nave en la zona este de Ucrania. Señalaron además que es necesario que todas las partes den acceso inmediato a los investigadores con el fin de determinar las causas del trágico accidente que dejó 298 muertos. Y otro tema preocupante en el ámbito internacional es que Israel continúa en territorio palestino a 24 horas de la operación terrestre en la Franja de Gaza. El ejército israelí prosigue con la destrucción de los objetivos militares del grupo armado Hamas. A las 10 de la noche, los tanques de Israel irrumpen en la franja. No lo hacían desde 2008. Columnas de soldados avanzan lentamente sobre el suelo de Gaza. Su misión es destruir las lanzaderas de cohetes y los túneles que excavan las milicias. Las tropas de tierra están apoyadas por la Marina y las fuerzas del aire, que les abren camino borrando del mapa cualquier resistencia. Las bombas siguen cayendo sobre Gaza y el número de víctimas no para de crecer. Jamás ha advertido a Israel de que pagará un alto precio por esta invasión. Los soldados israelíes están mucho más expuestos en un contexto de guerra urbana. De momento, la incursión terrestre se limita al perímetro de la franja, pero Israel amenaza con una operación a gran escala. Mi orden y la del ministro de Defensa al Ejército, con la aprobación del Gabinete de Seguridad, es prepararse para la posibilidad de ampliar significativamente la operación terrestre. El jefe del Ejército y los militares están preparados. Y les contamos también que el Papa Francisco habló con el presidente de Israel, Shimon Peres, comunicándole su preocupación por la situación del conflicto que se vive en la zona de la Franja de Gaza. El sumo pontífice pidió al líder israelí transmitir un mensaje de moderación y paz para todos los ciudadanos de la región con el fin de reducir la violencia en la zona. Pido a Dios por una rápida solución y una solución política, fueron las palabras del sumo pontífice del Papa Francisco. Bueno, para entender entonces las últimas informaciones que nos llegan desde Medio Oriente, hemos invitado aquí en nuestros estudios a Ramiro Escobar. Él es un destacado analista en temas internacionales, a quien le damos la más cordial bienvenida esta tarde. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bueno, definitivamente son muchos días, más de 10 días de bombardeos directos de Israel en la Franja de Gaza, y ahora ya hablamos de una incursión terrestre. Según las últimas informaciones, es que al momento de los militares judíos israelíes ingresar a esta zona de la Franja de Gaza, encontraron túneles que conectaba esta zona con parte de Israel. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa esta actitud y esta operación ofensiva armada de Israel?
Bueno, esto es un segundo movimiento dentro de esta escalada que empezó hace más o menos 10 días, ¿no? Que, digamos, en la escena mediática y en el sentido común, si quieres, se establece, se piensa que esto empieza con el asesinato monstruoso, por cierto, ¿no? De 3 muchachos israelíes, ¿no? Y luego el asesinato también monstruoso de un chico palestino que al parecer fue quemado vivo. En realidad, claro, ese es, digamos, el punto de partida de una nueva escalada si se ve, digamos, de manera muy secuencial, pero en realidad esto es parte de un conflicto de larga data, ¿no? Desde que Israel devuelve la Franja de Gaza en el 2005, el gobierno del primer ministro Ariel Sharon a la Autoridad Nacional Palestina, ha habido 3 momentos de este tipo. El peor fue hasta ahora, esperemos que lo no empeore, ¿no? Fue entre diciembre del 2008 y enero del 2009, ¿no? 1.300 palestinos muertos, 15 israelíes muertos, ¿no? Y fue una situación similar, un intercambio de misiles, ¿qué es la constante entre ellos, verdad? Sería importante, Ramiro, aprovechar tu presencia aquí en el programa para que le expliques a nuestros televidentes por qué se llevan tan mal, si viven uno al lado del otro. Bueno, eso requiere una larguísima explicación, pero para tratar de hacerlo muy resumido, muy sintético, lo que ocurre es que este territorio, el territorio donde está la Autoridad Nacional Palestina y donde está el Estado de Israel, ¿no? Palestina no llega a ser un Estado todavía, es un territorio que estaba bajo mandato británico como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, cuyos 100 años estamos conmemorando en estos días, ¿no? Luego la ONU parte del territorio en 1947 y en 1948 Israel proclama el Estado de Israel. El Estado de Israel. Entonces, hay una parte. Claro. Claro, la ONU había determinado una parte para el Estado judío y otra parte para un Estado árabe. Entonces, a partir de 1948 hay sucesivas guerras, ¿no? En 1948, en 1956, en 1967, en 1973, ¿no? Todas esas guerras las gana Israel y en esas continuas guerras va acaparando y ocupando territorio que, de acuerdo a la partición de la ONU, le pertenecía a los palestinos. Claro, van agarrando más territorio del que le dieron. Exactamente, y la justificación es que lo hacen por seguridad, pero una gran crítica que se le hace al Estado israelí, que incluso le ha hecho el presidente Obama en alguna ocasión y antes el presidente Clinton, y me parece que hasta Condoleezza Rice, ¿no? Cuando era la administración Bush, es la continua construcción de asentamientos de colonos en los territorios ocupados. ¿Qué son los territorios ocupados? Son los territorios que han sido invadidos por Israel a través de las sucesivas guerras. Entonces, la Franja de Gaza, ¿no? Era uno de esos territorios hasta el año 2005. Pero debido a las protestas, los conflictos, las exigencias de la Autoridad Nacional Palestina, se le devuelve a la Autoridad Nacional Palestina en el 2005. Claro, Lo que ocurre, y esto es bien importante entenderlo, ¿no? Que la Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, ¿no? En una parte tiene solo 14 kilómetros de ancho, ¿no? En unos 40 kilómetros de largo, ¿no? Entonces ahí viven en 360 kilómetros cuadrados, imagínate, Alicia, más de 1,5 millones de personas, ¿no? Las entradas a la Franja de Gaza están controladas por el ejército israelí. Muy controladas, ¿no? ¿ah? De ellos, o sea, de las autoridades israelíes depende la entrada de agua, la entrada de combustible, la entrada de alimentos. Solo hay una parte que conecta con Egipto, que es la frontera que se llama Rafah, ¿no? Entonces, la que es un poco más liberada, se puede decir, ¿no? Comprenderás que es muy difícil que 1,5 millones de personas metidas en un espacio tan pequeño, con las entradas controladas, ¿no? Puedan tener fácilmente, puedan huir fácilmente de un bombardeo, ¿no? Entonces, cuando se habló hace poco de un cese al fuego, ¿no? Es cierto, Egipto propuso un cese al fuego, ¿no? Pero la exigencia jamás era que liberaran algunos presos de Hamás. Bueno, claro, eso llevarlo podría al ser tema político, ¿no? Más discutible, pero también que se liberaran las entradas, las fronteras. Entonces, Israel no aceptó eso, sí aceptó el cese al fuego, entonces ese cese al fuego al final no resultó. Claro, porque siempre dice que es por el tema de seguridad que no lo puede hacer. Y ahora, entonces, después de todo esto, Israel dice que recibe misiles, incluso pues han habido el sonido de las alarmas porque recibe misiles desde la Franja de Gaza, eso no lo podemos ocultar, pero también hay intensos bombardeos en la zona de Palestina. ¿Con quién pelea Israel? ¿Con todos los palestinos o con algunos grupos armados en específico? Pelea con Hamás, ¿no? Directamente con Hamás. Y dentro de toda la colectividad palestina, o sea, por supuesto no todos están de acuerdo con Hamás. Hamás es un grupo que controla la Franja de Gaza, pero no controla Cisjordania. Hace poco, y esto es bien importante observarlo, ¿no? Hace apenas unas semanas, Al-Fatah, que es el grupo que controla Cisjordania, donde está el presidente Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, hizo un acuerdo de unidad nacional con Hamás, que controla la Franja de Gaza.
ese acuerdo establecía que separaran los actos de violencia contra Israel. Ese acuerdo era la antesala de entrar nuevamente a un curso de negociación. En ese momento ocurren estos dos crímenes monstruosos, lo que revela algo que alguna vez ya he comentado en mis columnas de La República, o acá mismo con Augusto, me parece, en una ocasión, con Augusto Leverrovich, es que hay un resorte que funciona ideológico, emocional, yo diría de una obsesión, de un odio, o de un odio obsesivo, que cada vez que se aproxima algún pequeño conato de negociación, los sectores más extremistas de ambos lados saltan como un resorte y la hacen estallar.